¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Comencemos con esta segunda parte. En la primera parte dijimos que Francia había pasado de ser una monarquía absoluta, donde el rey concentraba todo el poder, a ser una monarquía parlamentaria, donde ese poder era compartido con una asamblea permanente. Y aclaro lo de permanente porque ahora el rey no tiene que convocar a la asamblea, sino que ésta se reúne independientemente del rey, elegida por el voto de una parte, un porcentaje de ciudadanos franceses. Bien, dicha asamblea va a pasar a llamarse legislativa, justamente porque el rol que ocupa es el del poder legislativo. Está encargada de debatir, sancionar leyes y crear impuestos. Dicha asamblea va a estar dividida, o al menos los diputados de dicha asamblea van a estar divididos en tres grupos, fácilmente reconocibles. Por un lado están los jacobinos, que apoyan la idea de una república, es decir, que si bien son diputados de una monarquía parlamentaria, no ven con buenos ojos al rey, sino que buscan de alguna forma quitarle todo el poder que tiene o que conserva. Por otro lado están los realistas, que como su nombre indica, apoyan al rey y buscan mantener su poder o a lo sumo otorgarle más. Y en el medio tenemos a los girondinos, que son moderados, no apoyan del todo ni a un grupo ni al otro, sino que según que se discuta o debata en la asamblea legislativa, van a apoyar o a los jacobinos o a los realistas. Una de las cosas que se debate en 1722 es la declaración de guerra a Austria, Bohemia y Hungría. Y ustedes dirán, ¿por qué Francia querría declarar la guerra a Austria, Bohemia y Hungría? Si Francia había atravesado o está atravesando una revolución justamente por la falta de dinero. Sí, eso es cierto, pero al mismo tiempo también es cierto que muchos de los diputados sospechaban que algunas monarquías europeas estaban planificando algo en contra de Francia, estaban conspirando en contra de la revolución. Con lo cual se vota si declarar la guerra o no en la Asamblea Legislativa y gana el sí. ¿Quiénes votan a favor? Los realistas. ¿Por qué los realistas votan a favor de declarar la guerra a estas tres monarquías? Porque creen que si Francia va a la guerra y seguramente, como seguramente sucedería, pierde esa guerra, podría llegar a volver la monarquía absoluta. El rey podría llegar a recuperar su poder ante el desprestigio de la revolución. Ahora, Francia comienza la guerra con estas tres monarquías. Los primeros meses son bastante malos en términos militares, en términos de victorias, pero hay un problema aún mayor, y es que el rey utiliza constantemente su poder de veto, esa capacidad que tiene para eh, decidir sobre lo efectuado por la asamblea, es decir, aprobar una ley que la asamblea sancionó o vetarla. El rey utiliza ese poder de veto para bloquear leyes e impuestos que la asamblea considera importantes para el esfuerzo de guerra. Esto hace que un montón de gente, un gran grupo de personas, invada el Palacio de las Tullerías, donde recordemos la familia real había sido enviada, los habían mandado desde Versalles, que quedaba a algunos kilómetros de París, hasta el Palacio de las Tullerías, que quedaba en la mismísima ciudad de París. Un grupo de gente invade el palacio, mete presa a la familia real, rey, reina y príncipe, y declara que la monarquía ha dejado de existir. Eso es un problema. Hasta hacía muy poco, Francia había pasado a ser de una monarquía absoluta a una monarquía parlamentaria. Ahora, este grupo de gente que mete presa a la familia real dice que la monarquía deja de existir. Fíjense lo contento que está el rey con toda esa gente que entró con muy buenas intenciones a su palacio. Y fíjense lo preocupado que está su hijo, no sé muy bien por qué. Pero bueno, sigamos. Esta cuarta parte se llama la Convención Nacional. ¿Por qué este nombre? Porque es el nombre que adopta la Asamblea Legislativa a partir de ahora, a partir del momento en que la monarquía deja de existir. Y esto tiene o trae tres cambios muy importantes. Por un lado, se sanciona una república. Es decir, que ahora los diputados de la Convención Nacional, de ahí en adelante, van a ser elegidos por voto popular. Cualquier persona mayor de edad puede votar diputados a la Asamblea, a partir de ahora, a la Convención, mejor dicho. Por otro lado, esta convención va a abolir, va a eliminar los tributos señoriales, ya no hay que pagarle nada a ningún señor, dejan de existir como tal los tributos señoriales en Francia.
Y por otro lado, que ya lo dije, va a instaurar el voto eh, popular para elegir diputados. Esta convención se va a dividir nuevamente en tres grupos de diputados o delegados. Por un lado están los jacobinos, que son minoría, liderados por Robespierre y Danton, que son básicamente los dos líderes más importantes que tienen los jacobinos dentro de la convención. Por otro lado están los girondinos, nuevamente, que ahora representan al ala más conservadora de los diputados. Quieren de alguna forma que vuelva el rey al poder. No apoyan esta idea de eliminar al rey del gobierno. Y en tercer lugar está la llanura, que son la mayoría de diputados y que nuevamente son moderados, no apoyan del todo ni a los jacobinos ni a los girondinos, sino que según lo que se decida, votan o por un grupo, o a favor de un grupo, o a favor de lo que propone el otro. Y justamente las decisiones de esta convención van a ser importantes, porque una de las primeras cosas que tiene que decidir esta convención es qué hacer con el rey, qué hacer con Luis XVI y su familia que están presos desde hace un par de días, meses, mejor dicho. Y lo que se decide por voto. Y se va a decidir condenar al rey a muerte. Por ahora solo al rey, a Luis XVI. Los diputados votan, por un voto gana la posición de condenar al rey a muerte por guillotina. Y efectivamente, en enero de 1793, se decapita al rey en un acto lleno de personas en la plaza. Esta ejecución, este asesinato, de alguna forma esta condena a muerte del rey de Francia, hace que Gran Bretaña y España entren en la guerra en contra de Francia. Lo cual hace que Francia implemente levas obligatorias. Las levas militares son eh, comunicados que envían a todos los franceses para que cualquier hombre mayor de edad obligatoriamente tengan que formar parte de las tropas militares francesas, porque no tenían soldados básicamente. Bien, entonces el rey es condenado a muerte, Francia ve empeorar su ámbito externo en términos de que tiene más enemigos militares. Acá tenemos una foto de una imagen, mejor dicho, de Luis XVI siendo decapitado, con la plaza repleta de gente. Ahora, tenemos un montón de peligros externos, es decir, guerra contra Austria, Bohemia, Hungría, Gran Bretaña y España, y varios problemas internos, sea de distribución de comida, de problemas económicos, con lo cual la convención decide crear dos instituciones importantes. Una es el Comité de Salud Pública y otra es el Tribunal Revolucionario. Ambas instituciones se crean para controlar de alguna forma los desbarajustes que ha provocado la revolución y la situación de guerra. Estas dos instituciones son tomadas como instituciones necesarias para mantener el orden. Pero lo que van a hacer es perseguir judicialmente y en algunos casos condenar a muerte a varias personas que van a ser acusadas de estar en contra de la revolución. Es decir, ser opositores de la convención, es decir, del gobierno de turno, y por tanto de la revolución en general. Bien, una de una de los sucesos que marca un antes y un después en la revolución, además de la condena a muerte del rey, es que en junio de 1793 un grupo armado de sans-culottes, los sans-culottes eran el pueblo bajo, la parte más pobre o varios trabajadores del pueblo, que se llamaban así porque el culotte se le llamaba al calzón que usaban los nobles, que era una especie de calza, ¿sí? Ellos usaban pantalón, por lo tanto eran sans culotte es sin calzón, básicamente. Un gran grupo de sans culotte rodea la convención y obliga a los diputados a meter presos a 29 diputados girondinos, a una gran mayoría de diputados girondinos líderes en algún sentido. Esto va a hacer que los jacobinos adquieran mayoría en la convención, con lo cual va a comenzar un periodo en el cual
gran parte de las decisiones que se tomen van a estar apoyadas van a ser propuestas por los jacobinos. A su vez, en junio, a fines de junio de ese año, de 1723, se sanciona la Constitución de 1723, la primera constitución republicana que tiene Francia. Pero esta constitución no llega a entrar en vigencia. No tiene peso de ley, digamos. Se sanciona, pero queda en el papel hasta que se termine la guerra. Porque se considera que no pueden respetarse todos los derechos constitucionales cuando hay un montón de opositores internos, entre comillas. Gente que conspira desde dentro de Francia con las potencias o las monarquías europeas. Entonces, como en el medio de esto ocurren un montón de asesinatos de figuras importantes de la revolución, como por ejemplo el asesinato de Jean-Paul Marat, la convención determina, sanciona o aprueba que se tomen las medidas necesarias para mantener la república hasta que termine la guerra, con la cual se dicta la ley de sospechosos de septiembre de 1723, que pone menos límites a las persecuciones del tribunal revolucionario. Es decir, que se persigue aún más gente y cualquier acto que uno haga, cualquier expresión de inconformismo o casi cualquier comentario negativo hacia la revolución puede ser considerado como suficiente para condenar a una persona a muerte. Esta purga, esta eliminación de los girondinos de la convención da inicio a lo que se conoce como el periodo del terror, en el que Francia atraviesa al interior un montón de juicios sumarios sin ningún tipo de pruebas o evidencias que condenan a muerte a un montón de personas que en teoría están en contra de la revolución, o al menos en contra de la convención, que es el organismo de gobierno que representa a la revolución. Acá tenemos la condena a muerte de esos diputados girondinos que fueron separados de la convención. A todo esto, entre el 13 y el 30 de octubre de 1793 se ejecuta a María Antonieta, que era la esposa del rey, o sea, la reina, y al resto de los principales jefes girondinos. Con lo cual ya viene tomando un tinte más complicado la revolución, porque si bien tenemos enemigos externos, también se está luchando, entre comillas, contra un montón de enemigos internos, a los cuales se castiga con todo el peso de la ley, al punto de condenarlos a muerte. El 10 de junio de 1794 incluso se sanciona la ley del 22 pradial. 22 pradial es la fecha. La revolución, entre todas las cosas que cambia, también cambia el calendario. Se elimina el calendario que era muy similar al nuestro, solo que es francés, y se reemplaza por meses que tengan que ver con las estaciones del año, como pluvioso, lluvioso, ventoso, y uno de esos es pradial. O sea, el 22 pradial, fecha del nuevo calendario, se sanciona una ley que amplía la definición de lo que puede ser considerado contrarrevolucionario. Es decir, que si hasta ese momento cualquier persona que escribiera un artículo en un diario hablando en contra de la revolución era considerado revolucionario, ahora solo por el hecho de manifestarse públicamente en la calle, decirle algo a otra persona y ser escuchado, puede ser considerado, por ejemplo, como un comportamiento contrarrevolucionario. Y todos los contrarrevolucionarios, o todos los que son considerados contrarrevolucionarios, son castigados con la pena de muerte por el Tribunal Revolucionario. Esta ley, que amplía la definición de contrarrevolucionario y hace que básicamente cualquiera pueda ser condenado a muerte, por hasta el más mínimo desliz o comentario, marca el comienzo de lo que se llama el Gran Terror de junio a julio de 1794, en el cual murieron miles de personas bajo la guillotina condenadas por el Tribunal Revolucionario. No solo María Antonieta y los girondinos. Bien, para el líder de los jacobinos, que recordemos era el grupo político que lideraba o gobernaba la convención, el terror tenía como propósito, este asesinato masivo de gente que era acusada de contrarrevolucionario,
tenía como propósito regenerar a la sociedad, volver a la sociedad más virtuosa, en algún sentido. Y también de alguna forma conseguir la paz, porque eliminaba los límites o las oposiciones que había al interior de Francia, que ya bastantes problemas tenía al exterior enfrentando en guerra a otras monarquías. Entonces, muchos diputados, temiendo por su vida, por todas las condenas a muerte que el Tribunal Revolucionario, recordemos, a cargo de los jacobinos, que en última instancia estaban liderados por Robespierre, temiendo la cantidad de personas que estaban siendo asesinadas, básicamente, por el Tribunal Revolucionario, y que Robespierre los mandara a matar, también a ellos, varios diputados decían arrestarlo y ejecutarlo a Robespierre, al líder de los jacobinos, junto con los principales diputados jacobinos. Esto sucede en julio de 1794 y es conocido como el 9 de Termidor, nuevamente una fecha del calendario revolucionario. A partir de este suceso, a partir de la ejecución de Robespierre, se termina el liderazgo jacobino de la Convención Nacional y comienza lo que es conocido como una reacción termidoriana. Termidoriana viene de Termidor, que nuevamente es un mes del calendario revolucionario. A partir de ahora, los que gobiernan la asamblea llamada Convención Nacional van a ser los opositores de los jacobinos, ¿sí? Y justamente lo que van a hacer, entre otras cosas, es perseguir a los jacobinos y a los sans-culottes. Y en muchos casos van a condenarlos a prisión o a muerte, como pasó con Robespierre. Esto es un dibujo que representa justamente esta venganza, en algún sentido, contra los jacobinos. Esos son todos los jacobinos yendo al cadalso, yendo a la guillotina. Por último, tenemos el directorio. ¿Por qué se llama así? De nuevo, porque es el órgano de gobierno supremo en Francia tras la desaparición de la convención. En noviembre de 1794, la convención va a prohibir a los jacobinos, va a eliminar el club político de los jacobinos y va a perseguir y a masacrar violentamente a los que apoyaban a los jacobinos, a los miembros de este partido político. Esto es conocido con el nombre de terror blanco, porque si bien es un terror por el hecho de las persecuciones y las masacres, es un terror en contra de los que habían liderado las masacres anteriores. Los hijos de los miembros más ricos de la sociedad van a patrullar las calles buscando tomar venganza contra los jacobinos o los sans-culottes, en algunos casos llegando a matarlos en plena calle. Ahora, en agosto de 1795, aún en guerra Francia, la convención aprueba una nueva constitución. ¿Sí? La constitución de 1793, que creaba una república y habilitaba el voto para cualquier persona mayor de edad, nunca llegó a entrar en vigencia porque se sancionó, pero no se puso en regla, digamos. Nunca se ejecutó porque se iba a implementar una vez termine la guerra y la guerra seguía sin terminar. Entonces, antes de que se implemente la constitución de 1793, la convención aprueba otra constitución en 1795, muy distinta, porque era bastante más moderada. De nuevo, se restringía la participación política por riqueza, edad, educación y sexo. Con lo cual, las mujeres ya no podían votar nuevamente. Volvían a poder votar solo los hombres y los hombres que tuvieran determinada riqueza o tierras. También se prohibían a partir de ahora los clubes políticos, como el de los jacobinos, solo que ahora no se podía crear o no podía haber ningún club político. Y se prohibía toda manifestación popular. Es decir, que si había gente en contra del gobierno o muriendo de hambre, no se podía manifestar, o si lo hacía, era básicamente sancionada o metida en prisión. Se mantiene una idea de estructura republicana, pero se intenta alejar al pueblo, a la masa de población francesa, de cualquier decisión política. Entonces, esta nueva organización va a tomar la forma de una especie de república moderada u oligárquica, porque la que va a gobernar va a ser la oligarquía, el sector más pudiente, más rico de la población. La forma de gobierno
va a ser la siguiente. Vamos a tener un poder ejecutivo y un poder legislativo. El poder legislativo va a tener dos cámaras, como el que tenemos en Argentina, solo que no se van a llamar diputados o senadores, sino que se van a llamar el Consejo de los Ancianos y el Consejo de los 500. Cada uno con esa cantidad de miembros que ven en pantalla. Por un lado, el Consejo de los 500 va a proponer leyes nuevas y va a recaer en el Consejo de los Ancianos la decisión de aprobarlas o no. Por otro lado, ambas cámaras, ambas partes del Poder Legislativo van a ser elegidas por, de nuevo, solo una parte, un porcentaje limitado de la población francesa. ¿Sí? Estos llamados ciudadanos activos que también existían con la Constitución de 1791, de la monarquía parlamentaria. Por otro lado, el Poder Ejecutivo va a recaer en el directorio, que va a estar compuesto por 5 directores. El Consejo de los Ancianos va a ser el que elija a esos directores. Con lo cual, tenemos una elección indirecta. Parte de los hombres de Francia eligen a los miembros del Consejo de Ancianos y a los miembros del Consejo de los 500, y esos miembros del Consejo de Ancianos eligen a los directores, es decir, a los que representan al Poder Ejecutivo. Este directorio va a sufrir varios intentos de golpe de Estado, más que nada por las denuncias que tenía como corrupto, se lo denuncia como un gobierno corrupto, pero en su mayoría no van a tener tanta importancia o no van a llegar a buen puerto estos intentos de golpe de Estado. Pero a fines de 1799 tiene éxito el golpe de Estado liderado por Napoleón Bonaparte, un militar, un general francés muy importante que había estado dirigiendo tropas a lo largo y ancho de Francia hasta este momento. Napoleón va a derrocar al directorio y va a establecerse como el único gobernante de Francia, de 1799 en adelante. Entonces, si hacemos un resumen, tenemos estas 5 secciones. Una crisis económica que determina el llamado a los estados generales y la rebelión del tercer estado, a lo que se suma el pueblo en armas y la toma de la Bastilla y el gran miedo en el campo. Por otro lado tenemos la sanción de la Constitución en 1791, que crea una monarquía parlamentaria, ¿sí? La invasión al Palacio de las Tullerías y la declaración del fin de la monarquía, que redunda en la declaración, no en la declaración, en la decisión de ejecutar públicamente a Luis XVI, la creación del Comité de Salud Pública del Tribunal Revolucionario y el terror jacobino, y por último, el gobierno oligárquico del directorio, que es derrocado por un golpe de Estado liderado por Napoleón. Esas serán las 5 secciones de la Revolución Francesa que hemos visto, y esto es una especie de resumen de todo lo tratado hasta ahora. A partir de la llegada de Napoleón al poder, Napoleón establece el fin de la revolución y el comienzo de un gobierno sin conflictos internos en Francia. Al menos sin conflictos tan importantes como los que había habido hasta ese momento. Eso sería todo, así que les deseo un buen día y nos vemos en clase.